Hola, mi nombre es Johnny Abel Santiago Macías. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Eh, Estoy en el grupo 203 de mecatrónica. En esta ocasión voy a hacer un pequeño resumen de lo que es los instrumentos de medición de la corriente eléctrica. Ok, para ello pues tenemos que conocer qué es lo que se va a medir, qué, qué signos se utilizan a lo que vamos a medir. Entonces aquí nos dice, los símbolos eléctricos son usados en diagramas para representar de manera simplificada el elemento eléctrico. Entonces aquí tenemos lo que es una fuente de corriente alterna, una fuente de corriente directa, fuente de corriente, resistencias, conductores y cruce de conductores. Estos son los símbolos más utilizados para la medición de corriente o para decir que existe corriente en tal circuito o lo que se quiera medir. Entonces, los instrumentos de medición. De esta forma podemos enunciar los instrumentos de medición como el amperímetro, una unidad de intensidad de corriente, el voltímetro como la unidad de tensión, el ohmímetro como la unidad de resistencia y los multímetros son unidades de mediciones múltiples. El amperímetro es un instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medidas es el amperio y en él podemos encontrar miliamperios, el microamper, entre sí más valores. Entonces el amperímetro su unidad de medida es el amperio. Luego le sigue el voltímetro, es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es voltio, se representa con la letra V. Podemos encontrar megavoltios, kilovoltios, sus múltiplos como milivoltios, en fin, más unidades. Pero estas son las más básicas que se pueden encontrar en un circuito. El ohmímetro es un arreglo entre los circuitos del voltímetro y el amperímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se mezcla lo que es el amperaje y el voltaje. En algún circuito, si nos llegan a pedir, el ohmímetro es la multiplicación del amperímetro y el voltaje. Esto que nos va a dar, nos va a dar la potencia que se utiliza. Y para ello tengo aquí un multímetro en el cual se pueden ver se puede ver la forma de medición de este aparato. Entonces aquí nosotros podemos encontrar lo que es el voltaje, que se encuentra de este lado de acá. Esto es voltaje, lo podemos encontrar en 200, o sea 200 es 2 de milivolts. Podemos encontrar de 200 milivolts hasta 1000 voltios. Después lo que tenemos acá es los ohmios, que se encuentran mayormente en resistencia, el cual aquí tengo un paquete de resistencias de cómo son. Entonces nosotros lo que podemos medir con eso son la unidad de medida de las resistencias. Por ejemplo, estas de 1000 ohm. Con esto podemos medir lo que equivale a una resistencia. Nos encontramos también con corriente alterna y corriente directa, perdón, con intensidad, lo que es la corriente, y sería el uso de este multímetro. Aquí se conecta el cable rojo en esta entrada, porque esta entrada es la que nos dice o con la que podemos medir cualquier unidad de medida de esto, pero en pequeñas cantidades, o sea, un valor pequeño.
si lo conectamos de esta manera acá, esto de acá es para unidades de medida muy grandes, muy grandes. Si nosotros lo conectamos acá no nos va a servir de nada, porque si intentamos medir, no sé, una corriente que pasa de 20 o un voltaje de 20 y lo ponemos aquí, no nos va a servir. Entonces el cable rojo, cuando son unidades de medidas no tan grandes, va de este lado, y el negro pues va simplemente en su valor. Y con esto podemos, y ya esto se ubica el valor de unidad, la unidad de medida que se quiere tomar, y con esto se empiezan a medir. Ahorita yo aquí a la mano no tengo alguna unidad de medida, pero tengo una protoboard donde podemos mostrar circuitos. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es medir cuánto equivale este resistor. Entonces lo que hago, me ubico acá en ohmios, y como este resistor no pasa de 100 ohmios, me voy a ubicar aquí en donde está el 200, y el multímetro aquí se enciende. Entonces si yo empiezo a medir, el multímetro empieza a subir. Entonces la resistencia que yo tengo aquí es de 47 ohmios y nos da 46.2. El otro es el 20% de tolerancia que da la resistencia. Entonces sería lo más básico de un instrumento de medida de corriente eléctrica. Este es el más básico, el más usado, y sería todo.